Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el rincón donde desmenuzamos los romances más apasionantes y los entresijos más jugosos del mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha generado ríos de tinta, que ha llenado portadas de revistas y que ha desatado debates acalorados en redes sociales, la historia de Demet y Can, y ese supuesto escándalo que según muchos no impidió su amor. ¿Pero fue realmente un escándalo? ¿Qué sucedió en realidad entre estos dos actores que nos hicieron suspirar con su química en la pantalla? Agárrense fuerte porque vamos a desentrañar los misterios, a separar el grano de la paja y a descubrir la verdad detrás de esta relación que, a pesar de todo, sigue generando interés y nostalgia. Antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo sobre sus estrellas turcas favoritas. Aquí les traemos toda la información fresca, los rumores confirmados y los análisis más profundos. Y ahora sí, vamos al lío. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue, desde el principio, un torbellino mediático. Su conexión en la exitosísima serie Erkenci Kuş era innegable. La chispa que saltaba entre sus personajes, Sanem y Can, era tan palpable que era imposible no preguntarse si esa química se extendía también fuera de las cámaras. Y claro, los rumores no tardaron en aparecer. Al principio ambos actores se mostraron bastante herméticos sobre su vida personal. Negaban cualquier relación romántica, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, las señales eran demasiado evidentes para ignorarlas. Sus miradas cómplices en las entrevistas, las fotos que se filtraban de ellos juntos fuera del set, los comentarios sutiles que intercambiaban en redes sociales. Todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad. La presión mediática era asfixiante. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto que confirmara el romance. Los fans, por su parte, estaban divididos, algunos celebraban la idea de que Sanem y Can fueran pareja en la vida real, mientras que otros preferían mantener separada la ficción de la realidad. Este fervor no era casualidad, Erkenci Kuş había logrado un éxito arrollador, no solo en Turquía sino en muchísimos países, consolidando a ambos actores como estrellas internacionales. El público, ávido de consumir todo lo relacionado con la serie, también se obsesionó con la posibilidad de un romance verdadero entre los protagonistas. Las redes sociales se inundaron de montajes, fanfictions y teorías sobre su relación. En medio de este frenesí, comenzaron a surgir los rumores del famoso escándalo. ¿De qué se trataba? Pues bien, la versión más extendida era que durante el rodaje de Erkenci Kuş, hubo fuertes discusiones entre Demet y Can, motivadas por celos, diferencias creativas y sobre todo por el ego inflado de ambos. Se decía que Can Yaman en particular, tenía una actitud muy demandante y que esto generaba roces constantes con Demet y con el resto del equipo. Se comentaba que Can, consciente de su creciente popularidad y atractivo, a veces se comportaba como si fuera el dueño del plató, imponiendo sus ideas y exigiendo un trato preferencial. Esto inevitablemente chocaba con la personalidad de Demet, una actriz trabajadora y comprometida que, aunque más discreta, también tenía una gran confianza en su talento. Incluso se habló de incidentes más graves, como gritos en el set y desplantes públicos. Algunos medios llegaron a afirmar que la tensión entre ellos era tan alta que afectaba el ambiente de trabajo y ponía en peligro la continuidad de la serie. Se filtraron supuestos testimonios de miembros del equipo que describían un ambiente laboral tenso y plagado de discusiones entre los protagonistas. Estas informaciones, aunque nunca confirmadas oficialmente, contribuyeron a alimentar la narrativa del escándalo y a generar una gran controversia entre los fans. Además, se rumoreaba que Can tenía un temperamento explosivo y que, en ocasiones, perdía los nervios con facilidad, lo que exacerbaba aún más las tensiones en el set. Pero, ¿cuánto de esto era cierto? Es difícil saberlo con certeza. Como suele ocurrir en estos casos, la verdad se pierde en medio de la especulación y el sensacionalismo. Lo que sí es innegable es que, después del éxito arrollador de Erkenci Kuş, Demet y Can tomaron caminos separados. No volvieron a trabajar juntos y, de hecho, su relación personal pareció enfriarse considerablemente. La separación física y profesional fue interpretada por muchos como una prueba irrefutable de que algo había sucedido entre ellos y que la relación, fuera cual fuera, se había deteriorado irreparablemente. Can Yaman se marchó a Italia para perseguir nuevos proyectos, mientras que Demet Özdemir continuó su carrera en Turquía, protagonizando otras series de éxito.
Esta distancia física y profesional alimentó aún más los rumores de un supuesto distanciamiento provocado por el escándalo. Cam, buscando nuevos horizontes y tal vez huyendo de la presión mediática, encontró en Italia un mercado dispuesto a acogerlo con los brazos abiertos. Su dominio del italiano, adquirido durante su infancia, facilitó su adaptación y le permitió consolidar una carrera exitosa en el país. Demet, por su parte, prefirió quedarse en Turquía, donde ya era una estrella consolidada, y seguir explorando diferentes roles en la televisión. Sin embargo, también es importante considerar otras posibles explicaciones. Es posible que la presión mediática y la falta de privacidad hayan afectado su relación. Imaginen ser perseguidos constantemente por los paparazzi, con cada uno de sus movimientos analizados al milímetro. Es una situación que puede poner a prueba incluso a las parejas más sólidas. La constante vigilancia y la necesidad de mantener una imagen pública impecable pueden ser agotadoras y desgastantes para cualquier relación. Además, la exposición mediática puede amplificar cualquier pequeño problema o desacuerdo, convirtiéndolo en un escándalo de proporciones mayúsculas. También es posible que simplemente sus caminos hayan divergido. Ambos son jóvenes, ambiciosos y están en pleno desarrollo de sus carreras. Es natural que sus prioridades y objetivos cambien con el tiempo. Quizás después de la vorágine de Erkencikus, decidieron enfocarse en sus propios proyectos y explorar nuevas oportunidades. La vida de un actor es exigente y requiere una gran dedicación. Es posible que ambos hayan llegado a la conclusión de que en ese momento de sus vidas necesitaban concentrarse en sus carreras individuales y en sus propios proyectos personales. Lo cierto es que a pesar de los rumores y las especulaciones, nunca hubo una confirmación oficial de un escándalo como tal. Ni Demet ni Can hablaron abiertamente sobre el tema. Ambos prefirieron mantener silencio y dejar que el tiempo calmara las aguas. Esta estrategia, aunque criticada por algunos, les permitió proteger su privacidad y evitar alimentar aún más el fuego de la especulación. Su silencio fue interpretado por algunos como una admisión tácita de culpabilidad, mientras que otros lo vieron como una muestra de madurez y profesionalismo. En los años siguientes, tanto Demet como Can rehicieron sus vidas sentimentales. Can mantuvo una relación con la presentadora italiana Diletta Leotta, que también generó un gran revuelo mediático. Esta relación, que duró poco más de un año, fue seguida de cerca por la prensa italiana y turca, que documentó cada uno de sus movimientos y publicó numerosas fotografías de la pareja. Demet, por su parte, se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda de ensueño que fue seguida por miles de fans en todo el mundo. Su boda, celebrada en Estambul, fue un evento multitudinario que contó con la presencia de numerosas celebridades del mundo del espectáculo turco. Las imágenes de la ceremonia y de la fiesta posterior inundaron las redes sociales y las revistas del corazón. Sin embargo, incluso después de casarse, Demet siguió siendo asociada a Can. Los fans de Erkencikus no podían olvidar la química que habían compartido en la pantalla y seguían esperando un reencuentro, aunque fuera solo como amigos. La memoria de Sanem y Can, los personajes que interpretaron en la serie, seguía viva en el corazón de los fans, que no perdían la esperanza de verlos juntos de nuevo, aunque fuera fuera de la pantalla. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. A pesar de todo el drama y la especulación, Demet y Can han demostrado ser personas maduras y profesionales. En los últimos tiempos han comenzado a interactuar de nuevo en redes sociales, dándose me gusta a sus publicaciones y felicitándose mutuamente por sus éxitos. Este gesto, aparentemente insignificante, fue recibido con gran entusiasmo por los fans de la serie, que lo interpretaron como una señal de reconciliación y como una prueba de que el tiempo había curado las heridas. Este acercamiento ha reavivado las esperanzas de los fans de Erkencikus. ¿Significa esto que han superado sus diferencias y que podrían volver a trabajar juntos en el futuro? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí es evidente es que a pesar de todo lo que ha pasado, existe un respeto mutuo y una conexión especial entre ellos. La posibilidad de un reencuentro, ya sea profesional o personal, sigue siendo un tema recurrente entre los fans, que sueñan con verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o fuera de ella. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre el supuesto escándalo que rodeó a Demet y Can? Pues bien, es probable que haya habido tensiones y desacuerdos, como suele ocurrir en cualquier relación laboral intensa. Pero es difícil determinar si realmente hubo un escándalo de proporciones mayúsculas. Lo más probable es que se trate de una mezcla de rumores, especulaciones y exageraciones mediáticas.
La verdad, como suele ocurrir en estos casos, se encuentra en un punto intermedio entre la realidad y la ficción. Lo que sí sabemos con certeza es que la relación entre Demet y Can fue un fenómeno que trascendió la pantalla. Su química en Erkencikus cautivó a millones de espectadores en todo el mundo y los convirtió en dos de las estrellas turcas más populares del momento. El éxito de la serie no solo se debió a la trama y a la producción, sino también a la innegable química entre los protagonistas, que lograron transmitir una gran conexión y complicidad a través de la pantalla. Y a pesar de todo el drama y la especulación, su historia sigue siendo fascinante. Nos recuerda que las relaciones humanas son complejas y que a veces la verdad es más difícil de alcanzar de lo que parece. La historia de Demet y Can es un ejemplo de cómo la presión mediática, las diferencias personales y las ambiciones profesionales pueden afectar una relación, ya sea romántica o laboral. En definitiva, el supuesto escándalo no impidió que ambos siguieran adelante con sus vidas y sus carreras. Demet y Can han demostrado ser personas resilientes y talentosas, capaces de superar los obstáculos y de seguir brillando con luz propia. Y, quién sabe, quizás algún día nos sorprendan con un reencuentro que haga vibrar de nuevo nuestros corazones. La industria del entretenimiento está llena de sorpresas y reconciliaciones inesperadas. No sería sorprendente que en un futuro Demet y Can decidieran unir fuerzas de nuevo y regalarnos una nueva producción que reviva la magia de Erkencikus. Y bien, queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman y del supuesto escándalo que la rodeó. Hemos visto que la verdad es más compleja de lo que parece y que a menudo, los rumores y las especulaciones distorsionan la realidad. Lo importante es recordar que Demet y Can son personas reales, con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y privacidad. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Si les gustó, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que realmente hubo un escándalo entre Demet y Can? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en el futuro? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones. Me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, los invito una vez más a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo sobre sus estrellas turcas favoritas. Aquí les traeremos siempre la información más fresca, los análisis más profundos y las entrevistas más exclusivas. Recuerden, denle me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.